Muy buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios que nos concede estar aquí con ustedes. Estamos felices y contentos de verlos a algunos por segunda o tercera vez y algunos de ustedes por primera vez. Nuestro corazón comparte el deseo del pastor César de que estas ponencias puedan llevarnos a cada uno de nosotros a la verdad, a la Escritura, y que sea el Señor a través de su palabra el que derribe todo concepto que hubimos adquirido en cualquier otro lugar y ponga el Señor su palabra en su lugar. Les quiero rogar que hagamos una oración al Señor para que pidamos su guía. Padre, cuán débiles somos, Señor, venimos delante de ti, nos presentamos, rogando de tu gracia y de tu ayuda. Ayuda, Señor, a este sirviente tuyo, para que pueda exponer tu palabra con fidelidad y esta palabra, Señor, bendiga a tu pueblo. Gracias por aquellas personas que tú has traído a este lugar. Que tu propósito, oh Señor, en la vida de cada uno se cumpla para que tu palabra sea sembrada. Glorifícate tú, Señor, en esta tarde. Que tu palabra y tu verdad sea expuesta con fidelidad y sea recibida también como tal. Te lo imploramos por medio de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, y para gloria de su nombre. Amén. En esta ocasión vamos a hablar, como ya se ha anunciado, acerca del tema de las lenguas. Uno de los estandartes más icónicos que hizo en lo alto de las torres carismáticas y pentecostales es precisamente el tema de las lenguas. Y aunque no todos los pentecostales sostienen la misma postura en cuanto a esta práctica, lo que sí les denomina en general es una postura que se conoce en la jerga teológica como continuismo. Este continuismo no es otra cosa que esa idea de que los dones carismáticos continúan hasta nuestros días. La postura continuista es muy variada en concepto y en práctica. Esto es lo que algunos piensan que es el continuismo, varía de iglesia en iglesia, de congregación en congregación, de denominación en denominación. Y por supuesto mucho más la práctica de este continuismo. Esto es lo que hace aún más difícil señalar de manera objetiva la postura o una postura generalizada para todo este asunto del continuismo. Pues mientras que algunos creen que el don de lenguas no es para todos, por otro lado, otros consideran que este debe ser un ejercicio regular, bueno y necesario de todos los creyentes, y otros más los convierten en una especie de obligación para todo creyente, a tal grado que incluso se fuerza, se presiona, se coerciona a los adeptos de diferentes denominaciones a hablar en lenguas. Y esto por el medio que sea posible, sin importar si este medio sea humano o sea divino, puesto que en ciertos lugares se insta a los feligreses a que vayan a la oración, a que practiquen el ayuno, a que traten de tener una comunión más cercana, si se puede decir así, con Dios, a fin de poder hablar lenguas. Por otro lado, después de que estos
procedimientos no han funcionado, entonces se tiende a tomar estrategias y procedimientos un poco más humanos. Esto es, se empiezan a implementar técnicas o procesos por el que hay que traer a la persona a fin de que pueda hablar lenguas. Y de allí, pues tantas historias que hemos oído y hemos incluso tal vez vivido con respecto a la práctica de las lenguas. Creo que la mayoría de los que conocemos este movimiento o de los que incluso en su momento hemos estado en él, pues conocemos tantas historias. Y podríamos pasarnos toda la noche compartiendo cada una de ellas, algunas de manera triste, otras de manera indignante y otras tal vez hasta chusca. Y aunque son muy conocidos y coloridos los excesos de ciertas alas del carismatismo con respecto a la práctica de las lenguas, en esta ocasión, honrando el propósito de estas conferencias y por la falta de tiempo, buscaremos señalar la enseñanza general de la Escritura con respecto al don de las lenguas. Quise utilizar el término coloridos con el objeto de no ofender a nadie, pero sabemos, hermanos, que en cuanto a la práctica de las lenguas, en muchas alas del carismatismo y el pentecostalismo se ha llegado a excesos que son insostenibles aún en el sentido común. Podríamos pasarnos toda la noche hablando de ellos, podríamos dedicar incluso toda la conferencia a examinar cada uno de los casos y a descartarlos de manera bíblica e insisto, a veces hasta con el solo sentido común. Pero nuestro propósito es ver qué dice la Escritura con respecto al tema de las lenguas. Así que en esta ponencia observaremos el tema de las lenguas en 4 encabezados principales. Vamos a ver su definición, vamos a ver su propósito, luego veremos su ejercicio para al final ver su cese. En cuanto a su definición, hermanos, esta podemos encontrarla en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 11. Si ustedes tienen sus Biblias y quieren encontrarlo y leerlo, pueden hacerlo. Yo no voy a poder esperarles porque hay mucho de qué hablar y les voy a leer. Si ustedes son tan hábiles y me alcanzan, entonces me acompañarán. Si no, entonces escuchen por favor. Les voy a leer toda esta porción porque es una porción que ustedes saben que el movimiento pentecostal y carismático usa como defensa. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá del Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios.
En este pasaje predilecto, hermanos de los pentecostales y carismáticos, con respecto al tema de las lenguas, es donde nosotros precisamente vamos a encontrar una clara definición de lo que son las lenguas. ¿Cómo? Bueno, a través de los textos originales. Nosotros leímos del versículo 1 al versículo 11. Debo decirles algo. Todas las veces que en esta porción encontramos la palabra lenguas, excepto en el verso 8, en el original encontramos la palabra griega glosa. La palabra griega glosa significa lengua. Esto es, miembro que tenemos dentro de la boca, eso es glosa. Y al igual que en nuestro castellano, la palabra glosa también se refiere a un lenguaje o se refiere a un idioma. En castellano es igual. Nosotros utilizamos la palabra lengua para referirnos al órgano que tenemos dentro de la boca, y también es una palabra que utilizamos para referirnos a la manera o el dialecto que habla alguna otra persona distinto por lo general al nuestro. Y en el griego es igual. Así que es de vital importancia, hermanos, señalar que en el griego koiné, esta palabra nunca es usada para expresar ningún tipo de expresión que no sea un lenguaje inteligible. Ustedes pueden hacer una búsqueda de todas las ocasiones en que en el griego koiné se encuentra la palabra glosa en el Nuevo Testamento, y siempre van a encontrar que se está hablando de un lenguaje, de un idioma inteligible que se puede comprender. De manera que la palabra griega glosa no significa ni se usa para describir ningún tipo de balbuceos, de señas o de algunas otras frases ininteligibles, sino al contrario, como expresa el versículo 11, es un idioma claro y comprensible que puede ser entendido por cualquiera de los que lo escuchan. Les leo nuevamente el verso 11, dice: cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ellos no dicen, ¿quién sabe qué estarán diciendo? Pero yo puedo ver al Señor allí. No, la razón de su sorpresa es que estaban entendiendo lo que estaban diciendo estas otras personas, y lo que les maravillaba no era el entorno místico de la situación, sino que los que estaban hablando eran personas que evidentemente no tenían la preparación académica para hablar cualquier otro idioma. Así pues, esta palabra en sí misma, ya en el original, no es usada en ninguna parte de la Escritura para expresar incluso ningún otro lenguaje, aunque fueran señas, sino aquel que es claro y que es comprensible, que es inteligible. Como el idioma de los partos, como el idioma de los medos, como el idioma de los elamitas, como el idioma de los de Judea, como el idioma de los de Egipto, y así cada uno de los pueblos que están nombrados en esta porción. Esto es, por lo general existe una especie de misticismo asociado a este tema de las lenguas, en el que se piensa que debe haber una intervención mística en la situación, de modo, me refiero en nuestros tiempos, de modo que se piensa que la palabra o que el hablar en lenguas es ya en sí un asunto fuera de toda comprensión o fuera de toda regulación.
Pero cuando nosotros hacemos el ejercicio de leer todo este pasaje y en vez de leer la palabra lengua, leemos la palabra idioma, hermanos, es algo muy iluminador. Por ejemplo, el versículo 4 podríamos nosotros leer: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu les daba que hablasen. Yo no sé ustedes, cuando yo leo idiomas, entonces como que el chip cambia. Como que el contexto se hace distinto. Ya no estamos hablando de algo mágico tal vez, ya no estamos hablando de algo extraño. Ya estamos hablando de algo palpable, algo real. Y notemos pues cómo al traducir la palabra glosa como idioma, entonces desaparece todo sentido místico de la palabra lenguas. Y podemos, insisto, leer todo este pasaje. Hagan ustedes ese ejercicio todas las veces que ustedes se encuentran esta palabra, puesto que nuestro traductor tradujo esta palabra lenguas de esta manera, con la palabra lenguas. Pero si hubiese usado la palabra idiomas, entonces la situación nos estaría planteando un panorama distinto en nuestra mente. Ahora, lo inteligible y traducible de estos idiomas que estos creyentes estaban hablando se enfatiza en el versículo 8, puesto que en el versículo 8 es el único versículo que no aparece la palabra griega glosa. Dice el verso 8: ¿cómo pues les oímos hablar en nuestra lengua en que hemos nacido? Este versículo es el único en donde no se encuentra la palabra glosa, y en su lugar se encuentra una palabra griega que se dice dialectos. Y ahora les voy a leer cómo se escucharía este versículo utilizando la palabra original. ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestro dialecto en que hemos nacido? La palabra griega dialectos significa discurso, significa lenguaje. Y aún la palabra dialecto para nuestro idioma, para nuestro castellano, es asociado con la forma de hablar o con la lengua particular de alguna nación, de alguna región, de algún tribu o de algún clan, ¿no es así? Yo supongo que aquí en Colombia también hay diferentes dialectos autóctonos de esta región. Nosotros en México tenemos más de 250 y tantos, una cosa así, dialectos de las comunidades indígenas que han existido desde tiempos prehispánicos. Y entendemos que es una lengua particular de ellos, es una forma de hablar, es todo un compendio, es todo un diccionario de palabras traducibles e inteligibles, se puede comunicar a través de ello. Esta palabra dialecto viene a su vez de la palabra dialegomai, que significa discutir, disertar, enseñar. Y es de donde viene nuestra palabra castellana dialogar. Y yo les hago una pregunta: ¿se puede dialogar cuando no se usa un lenguaje inteligible? La verdad es que eso no es posible. Todos lo vivimos. Vemos a nuestros niños pequeños cuando apenas están aprendiendo a hablar, ya saben algunas palabras o algunas frases y ellos intentan hablar, ¿se han fijado? Y empiezan a decir palabras que no entendemos. Pero aunque intentemos comunicarnos con ellos, no hay comunicación, no le estamos entendiendo y probablemente nuestro hijo, nuestra hija tampoco nos está entendiendo. Así que,
Si ustedes notaron, las personas involucradas en el relato que leímos se están comunicando. ¿No es así? Dice, les oímos hablar las maravillas de Dios, lo que significa que hay una comunicación, hay una interacción. ¿Y para qué es que se comunican? Bueno, la respuesta es, en este caso, para dar un mensaje. Así pues, pregunta, ¿son las lenguas, y digo lenguas entre comillas, son las lenguas típicas que escuchamos hoy en día en los movimientos carismáticos y pentecostales, verdaderos idiomas inteligibles y traducibles? Son todas esas expresiones que oímos en medio de sus reuniones, un idioma que se puede traducir, que se puede entender. Bueno, puesto que en la Escritura, cuando habla precisamente del origen de este don carismático de las lenguas, se está tratando de idiomas. Son idiomas claros, son idiomas inteligibles, son idiomas que se pueden traducir, idiomas que se pueden comprender porque traen un mensaje. Si no lo puedo entender, entonces no me importa qué mensaje traiga, yo no lo puedo entender y entonces de nada me sirvió. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y aunque es cierto, existe un ala radical del carismatismo pentecostal que se obstina en defender una serie de monosílabos y bisílabos ininteligibles, les lanzamos un serio desafío a aquellos creyentes honestos y comprometidos con la verdad, a que analicen con imparcialidad, con objetividad y juzguen con justicia y prueben con limpia conciencia que las lenguas que se practican en su congregación son idiomas inteligibles que poseen un mensaje edificante en la iglesia y que se puede comprender. Yo doy gracias a Dios de que ustedes están aquí. Y tal vez algunos de ustedes están todavía en estos círculos. Y el hecho de que están ustedes aquí es tal vez una prueba de que ustedes son honestos, están buscando la verdad. En sus corazones está el deseo de buscar la verdad en la Escritura y guiarse por ella. Eso es algo muy bueno. Ahora yo les llamo a que en esa honestidad ustedes evalúen lo que han visto en sus congregaciones y se pregunten, ¿de verdad estas son lenguas, son idiomas? Vamos a tratar de usar la palabra idiomas en vez de lenguas y preguntémonos, ¿de verdad estos son idiomas? Porque la definición que encontramos en la Escritura sobre lo que son las lenguas basado en los términos originales es que es una capacidad sobrenatural y temporal para hablar clara y conscientemente otro idioma desconocido para el locutor mediante el cual da un discurso argumentativo. Es esa capacidad sobrenatural y temporal para hablar clara y conscientemente otro idioma desconocido para el locutor mediante un discurso argumentativo. Pues expresar las maravillas de Dios requiere una mente consciente y un dominio de sí mismo. ¿Qué era lo que escuchaban en otras lenguas o en otros idiomas?
las maravillas de Dios. ¿Cómo puedo yo hablar de las maravillas de Dios si no tengo dominio de lo que estoy diciendo? Y desafortunadamente en muchos de estos círculos se tiende a decir, bueno, es que a mí me toma el Espíritu y yo no sé ni lo que estoy diciendo. Bueno, eso no es congruente con la Escritura, porque si el propósito de las lenguas era traerle un mensaje a estos que estaban escuchando, entonces ¿tú cómo sabes lo que estás diciendo? ¿Cómo sabes que no estás diciendo una maldición o una grosería en otro lenguaje? ¿Sí me explico? Bien, vamos más rápido. Veamos, hermanos, ahora su propósito. ¿Cuál era el propósito de este don de las lenguas? Isaías capítulo 28, versículo 11 nos dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo. Bueno, en cuanto al propósito, vamos a ver un par de ellos. Hay probablemente otros más, vamos a mencionar solamente, en primer lugar, que era ser señal para los judíos. Ser señal para los judíos, ya que en la gran mayoría de los maestros pentecostales están de acuerdo de que este texto profetizaba el advenimiento de las lenguas. Entonces, hermanos, nos vamos a tomar el tiempo para probar que de verdad este versículo está profetizando el advenimiento de las lenguas. Y vamos a nuestro punto, que este texto, hermanos, es una profecía de juicio contra la nación de Israel y su futuro rechazo. Cuando ustedes leen el contexto en Isaías, el Señor está condenando a la nación y parte del juicio que les está dando o que les está anticipando sobre su futuro rechazo, les está diciendo, ¿saben cómo se van a dar ustedes cuenta de que el reino de los cielos habrá sido quitado de vosotros, como nuestro Señor Jesucristo dijo luego? O pues que ustedes van a saber lo que ya pasó, que ya ocurrió, cuando entonces oigan lengua extraña. Así que la manera en que la nación de Israel se daría cuenta del cumplimiento de esta profecía era a través de esta señal. Dios traería su mensaje ahora en otras lenguas. Esa nación soberbiamente confiada en su llamado y altamente orgullosa de su lengua sería desechada como nación con todo su ritualismo y su lengua. Y la prueba sería que, a diferencia del pasado, Dios ahora hablaría su mensaje en otra lengua a través de otro pueblo. Nosotros conocemos ese nacionalismo y orgullo judío por sus costumbres y por su lengua. E incluso este fenómeno se transfiere a los grupos mesiánicos que tienen la tendencia de querer ya ahora tener su Biblia en hebreo, su Biblia mesiánica, y querer incluso transformar su lenguaje, y ahora ya dice, ya no digas Jesús, di Yeshua, y ya no digas esto, ya no digas bendición, di Berajá, ahora ya no digas esto, di ahora esto otro. Y estas personas lo hacen por ese mismo espíritu judaico que se enorgullecía de su nación. Ustedes saben que incluso para tiempos de nuestro Señor, el idioma corriente era más bien el arameo, puesto que consideraban que el hebreo era un idioma tan santo que solo se circunscribía al templo y a las cosas de Dios. Así que el Señor estaba anunciando que la señal a través de la cual este pueblo estaría recibiendo el juicio anunciado sería que este mensaje de Dios, el mensaje que ellos habían resguardado por tantos siglos, ahora sería dado en otra lengua.
y ya no a través del pueblo santo y del idioma santo. Prueba también del cumplimiento de esta profecía es que el Espíritu Santo obró que el Nuevo Testamento ya no se escribió en hebreo. ¡Qué interesante! Ustedes saben que en el Antiguo Testamento está escrito en hebreo en gran parte, algunas secciones en arameo. Pero el Señor en su providencia escogió que el Nuevo Testamento ya no se escribiera en hebreo, sino que se escribió en otra lengua. Como ya dijo el profeta, en lengua extraña hablaré. Oh, qué impresionante es eso. Así, aquel evento de las lenguas será una señal del rechazo de la nación y una consecuente validación de la iglesia neotestamentaria ante los judíos. Ya que no quisieron, como dijo un autor, ya que no quisieron aprender la lección en hebreo, ahora la tendrán que aprender en lengua extranjera. Así que el primer propósito de las lenguas era servir de señal de juicio para los judíos incrédulos. Eso es lo que nos enseña primero los Corintios 14, 21 y 22, enseguida se los leo, y que a su vez validaba la obra de Dios en la iglesia neotestamentaria. Miren lo que dice primero los Corintios capítulo 14, versículos 21 y 22. Pablo, citando a Isaías, dice: en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. El apóstol Pablo está citando al profeta Isaías, aunque, lo está citando de la versión de la Septuaginta. No voy a entrar en explicación de este asunto, pero está citando precisamente el verso que leímos de Isaías, y él está diciendo: está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán. Es muy clara la manera en la que el Señor está enfadado con la nación. Ha estado hablándoles, ha estado advirtiéndoles, y la nación sigue tras su camino. Y el Señor deja esta señal y les dice: ni aún así me oirán. Y aplica entonces el apóstol esta profecía y dice: por lo tanto, dado a lo que anuncia esta profecía, las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Y qué interesante es esto, puesto que en ciertas salas del carismatismo pentecostal se tienen las lenguas como señal, ¿para quién? Para los creyentes. Porque desde el dirigente y el pastor están: a ver, ¿eso está cristiano? Sí, yo creo que sí. A ver, ¿habló lenguas? Poquito. Entonces usted no es creyente. Tiene que hablar lenguas, si no, entonces no le vamos a creer que sea creyente. Y de hecho, en ciertas salas del carismatismo, este es el requisito base, incluso para poder escalar allí en la estructura denominacional. Y no se los decimos de segunda mano. Cuando tiene que en ciertos lugares se tiene que llenar allí una solicitud para poder ser diácono, por ejemplo, no sería para llegar al siguiente nivel, lo que se llaman ministerios, etcétera, y así. Una de las preguntas es: ¿cuándo usted habló en lenguas?
Si usted no da una respuesta aceptable, satisfactoria para el que lo evalúa, entonces se duda de que sea creyente. Lo que nos está mostrando que la postura y la actitud de estas alas del carismatismo pentecostal son opuestas a la Escritura. Ellos están tomando como creyentes las lenguas como señal para ellos. Y la Escritura dice, las lenguas no son señal para los creyentes, no deben ser una señal para la iglesia, es una señal para los judíos incrédulos de que el Señor estaba ya ejecutando su juicio sobre ellos. Pero desafortunadamente en muchos lugares se cree que si usted no habla lenguas, entonces usted no es salvo. Y dicen ellos, usted tiene que hablar, tiene que ser lleno del Espíritu Santo, luego vamos a hablar de eso, con la evidencia de nuevas lenguas. Oiga, pero yo fui lleno del Espíritu Santo, pero hablo lenguas. No, entonces no, usted no es lleno. Espérese a la próxima ocasión que venga el ungido de Jehová y le ponga la mano encima, y entonces tal vez usted ya puede hablar en lenguas. No, es una realidad, hermanos. Es una realidad que cuando usted, como les decía al principio, le empujan y le presionan, tiene que hablar lenguas, no lo logra a través de la oración o a través del ayuno. Está usted orando, Señor, dame, quiero hablar lenguas, ayúdame, Señor, y nada resulta. Se pone a ayunar, está 2, 3 días en ayuno, algunos hasta 15 días en ayuno, y no logra hablar, y dice, bueno, yo tengo algo está defectuoso en mí, ¿qué está pasando? Va y se acerca con el pastor, y es que yo no he hablado en lenguas, y yo quiero. ¿Usted quiere hablar en lenguas? Sí, yo quiero hablar en lenguas. Bueno, a ver, véngase para acá, pásese. A ver, todos los ungidos vengan y vamos a orar por él para pasarle el Espíritu Santo. Y entonces entre todos ahí le hacen bolita y están orando por él, y luego está allí, y si es honesto, de hecho, entre más honesto es, más tiempo va a estar allí abajo de la bolita, y está buscando, sí, y de verdad se esfuerza, y yo quiero, o sea, a mí me enseñaron que esto es bíblico, yo quiero que esto me pase. Y en ese sentido no cuestionamos la sinceridad, hermanos. Pero bien, quiero avanzar. Otro de los objetivos y de los propósitos de las lenguas, bien podemos señalar que habría podido ser, hermanos, que el Evangelio pudiese haber sido expresado a otros que no conocían la Escritura o que no podían transferirse a través de los idiomas que se conocían o de que hablaban los que lo iban a anunciar. Y aunque en este caso al parecer los que oyeron tales maravillas probablemente hablaban 2 lenguas, en la expansión del Evangelio al mundo gentil, en más de alguno debió ser confrontado y compelido a arrepentirse oyendo el Evangelio en su propio dialecto. Pero el tercer propósito para este don de las lenguas es ser de edificación para la iglesia. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Lejos de las prácticas carismáticas y pentecostales de nuestros tiempos, lo que la Escritura enseña es que las lenguas llevaban el propósito de edificar la iglesia y no al que las hablaba. Luego lo vamos a ver con un poco más de calma,
pero ustedes se van a dar cuenta de que el capítulo 14 de Primera a los Corintios, que es otro de los bastiones, de los caballos de batalla del pentecostalismo en nuestro tiempo, lleva el tema no lenguas, sino edificación. Si le podemos dar un título a este capítulo, no es como en muchas Biblias. Ustedes abren la Biblia y ya ven que tiene títulos de qué se va a hablar en ese capítulo, y muchos dicen las lenguas. En realidad allí debiera decir la edificación de la iglesia, porque ese es el objetivo de este capítulo. El apóstol mismo dice: yo quisiera que todos vosotros sabéis lenguas, pero más que profetizaseis. ¿Por qué, hermano apóstol Pablo, quieres que profeticemos? Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Entonces significa que el que profetiza tiene un rango más alto, una espiritualidad mayor. No, dice él, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación, porque el don que es más útil a la iglesia es el que más edifica. Y en ese sentido, el propósito de este don era traer edificación a la iglesia y no al que lo estaba hablando. En muchas ocasiones hoy en día les preguntamos a las personas de estos movimientos: oye, ¿tú entiendes lo que estás diciendo? Aunque sea tuyo, yo no te entendí nada, pero ¿tú entiendes lo que estás diciendo? No lo entiendo, pero es que no es para que ustedes se beneficien, no es para que ustedes se reciban bendición, esto es para que yo reciba bendición, esto es para que yo me edifique a mí mismo. Ahorita vamos a ver si eso es así, pero esa es una de las respuestas muy comunes. Pero la Escritura nos enseña que el propósito de las lenguas en su tiempo, cuando estaban vigentes, era la edificación de la iglesia. Y para tal objeto era absolutamente indispensable que fueran traducidas. ¿Acaso en alguna de las congregaciones donde se pretende tener este tipo de dones siguen la regla bíblica o apostólica de que haya quien las interprete? Porque el objetivo es que lo que está diciendo me edifique, de que yo reciba edificación a través del mensaje. Pero en los lugares donde se hablan estas cosas, ¿hay quien los traduzca? Pues dice el versículo: a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación, porque si no las interpreta, entonces la iglesia no está recibiendo edificación. ¿Habrá de verdad quien las interprete hoy en día? ¿Acaso es Dios un Dios de desorden entonces, que si en el objetivo de dar las lenguas para edificar a la iglesia, da las lenguas, pero no da su interpretación? ¿No da quien las interprete si la Escritura misma enseña que son para la edificación de la iglesia? Hermanos, el argumento del apóstol es claro. Dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 8 y 19. Dice el 8: si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Esto, como ustedes saben, es una figura, nos plantea la escena de un campo de concentración, o más bien un batallón donde están allí, y luego se tienen noticias, hay que salir a la guerra. Entonces sale alguien y toca la trompeta y llama a prepararse para la guerra.
Y saben ustedes que ese sonido tiene que ser un sonido específico para llamarlos a la guerra, para diferenciarlo del sonido que nos llama a levantarnos, o que nos llama a comer, o que nos llama a cualquier otra cosa. Y si da un sonido raro que no se parece a ninguno de ellos, ¿quién se preparará y dirá, vamos, es que nos están llamando a la guerra? Y dice el verso 19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Por qué? Porque no me vas a entender. Y si no me entiendes, entonces no puedes hacer nada, no puedes recibir edificación ni obedecer a la palabra que se te está hablando y se te está diciendo. ¿Me explico? Bien, veamos en tercer lugar su ejercicio. Nos dice Hechos capítulo 4, versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y generalmente esperaríamos, y hablaron en otras lenguas. No dice, y hablaron con denuedo la palabra de Dios. En cuanto a su ejercicio, en primer lugar, debemos señalar que su ejercicio era escaso. Ha sido el movimiento pentecostal y carismático, muy abundante en nuestros días, el que ha difundido la idea de que las lenguas están presentes por todo el Nuevo Testamento como una práctica común, llegando algunos a afirmar que todos los creyentes hablaban en lenguas. Y de hecho, esta es la justificación que muchos utilizan para exigir a los creyentes que hablen lenguas. Y dicen, es que todos en la iglesia hablaban lenguas. En el Nuevo Testamento todos hablaban lenguas. Pero hermanos, esto no es así. En la Escritura, como vamos a ver, es más bien escaso el testimonio y las ocasiones en que las lenguas se hablaron. Aquí acabamos de leer una ocasión. Les repito el versículo, dice, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero, como vemos en nuestro texto, hermanos, la realidad era diferente. Incluso un estudio concienzudo de las lenguas en el Nuevo Testamento nos llevará a la conclusión de que el testimonio de la Escritura en cuanto a las lenguas es más bien escaso. ¿Cómo es esto? Pues que la experiencia de hablar en lenguas solo se menciona 3 veces en el Nuevo Testamento. La experiencia de hablar lenguas solo está 3 veces en el Nuevo Testamento. Y de estas 3, las 3 están en un solo libro. Esto es Hechos capítulo 2, versículo 3 al 11, el que ya leímos. Hechos capítulo 10, versículo 46, cuando nos narra la conversión de Cornelio. Y Hechos capítulo 19, versículo 6, con aquellos 12 varones de Éfeso. Y estas 3 ocasiones donde se menciona, se da testimonio de que alguien habló lenguas, las 3 están solamente en Hechos. El tema de las lenguas, además de estas 3 ocasiones, porque alguien dirá, no es cierto, hay otros más. Yo he leído primero a los Corintios, sí, ahí vamos. Dice, el tema de las lenguas se menciona una sola vez como tema tratado en el Nuevo Testamento. Y el propósito de mencionarlo esta única vez fue corregir las malas prácticas. En 1 Corintios, capítulo 12, al capítulo 14. Así que solamente en el Nuevo Testamento tenemos
estos hechos aislados. 3 ocasiones mencionadas en el libro de los Hechos y una sola vez donde se trata del tema o se habla del tema, y el propósito no es instruir. El propósito, hermanos, es corregir. Así que, como leímos en nuestro verso anterior, todos en la reunión fueron llenos del Espíritu Santo y el lugar donde estaban tembló, pero no hablaron en lenguas. ¿Por qué no? Porque, como ya vimos, su propósito era hacer señal a los judíos incrédulos. Y ojo, en esta reunión solo había creyentes. En Hechos capítulo 4, versículo 31. Entonces, aquí, hermanos, fueron llenos del Espíritu Santo y no hablaron lenguas. Así que aquí está la evidencia de que no siempre que se manifestaba, entre comillas, el Espíritu Santo, se hablaba en lenguas. Y no es esto contrario a los conceptos del pentecostalismo de nuestros días, que dice que la evidencia de que tú fuiste lleno del Espíritu Santo es, ¿qué dicen? Lenguas. Pues aquí acabamos de ver a muchos creyentes siendo llenos del Espíritu Santo, literalmente miles, y no hablaron lenguas. Pero algunos dirán, no, es que ya habían hablado lenguas en Hechos 2. Bueno, 3,000 hablaron, bueno, perdónenme, si acaso los 120 de los que estaban en el aposento alto, se da testimonio que hablaron lenguas. De los otros 3,000 que se convirtieron con el mensaje de Pedro, no se da testimonio. Y luego encontramos nosotros que para Hechos capítulo 4 versículo 31 ya se habían convertido otros 5,000. Así que esos otros 5,000, si ustedes quieren revolver a los 120 con los primeros 3,000, revuélvanlo si quieren. A ver ahora, ¿qué van a hacer con estos otros 5,000 que se convirtieron? Que ya se unieron a la iglesia, son llenos del Espíritu Santo, pero no hablaron lenguas. Qué paradójico, ¿no? Qué contradictorio a los conceptos que se manejan hoy en día en este tipo de congregaciones. Por lo que, querido hermano, agobiado y extenuado, no desfallezcas a causa de las presiones religiosas, que se puede ser lleno del Espíritu Santo y no hablar lenguas. Y como vamos a ver después, se es lleno del Espíritu Santo y no se habla lenguas. Hay muchos creyentes sinceros, agobiados, extenuados, afligidos y hasta deprimidos en estas congregaciones a causa de la presión antibíblica que reciben por parte de sus dirigentes de que tienen que hablar lenguas, a como dé lugar. Y de primera mano lo sé. ¿Cuántos de ustedes han visto esas personas sinceras, agobiadas, cabizbajas, después de haber sido derribadas decenas de veces y levantarse y decir, ¿qué me pasa? ¿Por qué no puedo hablar lenguas? Ya me dejé que me tumbara el pastor Mangano, el profeta Perengano y el apóstol Sutano y no puedo hablar lenguas. ¿Qué me pasa? A mí estoy mal. Yo no soy creyente. ¿Qué me pasa? ¿Sí me explico? Y es trágico cómo hoy en día en estas congregaciones se exige entonces a toda persona que hable lenguas.
Pero según lo que hemos observado, ¿manda la Escritura que todos los creyentes deben hablar lenguas? ¿Enseña la Escritura que todos los creyentes deben hablar lenguas? Y aún, fíjense, lo menciono, aún en tiempos en los que las lenguas estaban vigentes. Y la respuesta es no. Dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 29 y 30. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Hermanos, la Escritura es clara. En estas preguntas retóricas que hace el apóstol, nos está estableciendo: no todos los creyentes hablaban lenguas, ni aun cuando este don estaba vigente. ¿Eran todos los creyentes aún de la era apostólica apóstoles? No, nos está preguntando el apóstol. ¿Eran todos profetas? Pues no. ¿Todos eran maestros? No. ¿Hacían todos milagros? Porque esa es otra cosa también que se piensa que si usted es cristiano, usted tiene que hacer, aunque sea un milagro en toda su vida. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? La respuesta es no. La única y necesaria respuesta que el contexto nos permite es un rotundo no. Dios no dio a todos los creyentes de la era apostólica la capacidad de hablar otros idiomas. Porque Dios nunca mandó que fuera así y nunca planeó que fuera así. Y de esta manera hacemos un llamado a todos los creyentes sinceros en el ambiente carismático y pentecostal que han sido oprimidos, discriminados y agobiados por la presión de incorrectas interpretaciones de la Escritura, y les decimos: hermano, descansa. Descansa en la Escritura. Descansa sostenido en la roca fuerte, en la bendita e infalible palabra de Dios. En segundo lugar, estas lenguas en su práctica eran para la edificación. Y aquí, hermanos, hemos llegado al punto más álgido en lo que al tema de las lenguas respecta. Aquí hemos de poner el dedo en la llaga denunciando que lo que hoy se llama lenguas no es más que balbuceos ininteligibles, que no son entendidos ni por quien los oye ni por quien los dice. No son idiomas como el testimonio de la Escritura nos ha marcado, sino son balbuceos, monosílabos, bisílabos, trisílabos repetidos con mucha frecuencia hasta que parezca que se está diciendo algo raro. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, en el afán de ser incluidos o de no seguir siendo discriminados, de ese selecto grupo de todos los que han sido bendecidos con el supuesto Espíritu Santo, muchos se dejan llevar por los métodos y procedimientos para producir cualquier tipo de sonido ininteligible al momento que se vuelva incomprensible y entonces sea tomado como lenguas. La presión que ha ejercido, hermanos, este movimiento
sobre las personas, forzándolas, exigiéndoles que hablen lenguas, ha llevado a muchos a inventar sus propios balbuceos y a someterse a los métodos que sean necesarios, aun sean humanos o hasta de otra especie, para que surja de su boca alguna frase ininteligible que sea tomada como lengua, y entonces ahora sí deje de ser discriminado, entonces ahora sí deje de ser creyente de segunda categoría, entonces ahora sí me tomen en cuenta, ahora sí me crean que soy cristiano. Y esto es una realidad. En una ocasión, su servidor hizo el ejercicio con cierto grupo de jóvenes a quienes en aquellos ambientes dirigíamos y les preguntaba, sé honesto, la verdad, ¿te tumbaron? ¿O te caíste tú solo? ¿O de verdad sentiste algo? Y la respuesta honesta es, pues es que entre más me resistía, más me empujaba, y dije, pues ya, para que me deje en paz, yo me dejaba caer. Y en otras ocasiones es simplemente, es que, pues, ya para que me dejaran en paz, pues yo me dejé caer. O, a ver, de verdad lo que dijiste, Dios ¿tú sentiste algo? ¿O sabes lo que dijiste? ¿O qué pasó allí? Y dice, pues, es que yo oigo al hermano fulano que dice, Saraba, Saraba, Sara. Pues entonces yo voy a decir, Siribi, Siribi, Siri, a ver si ahora sí me entendí. Y funcionó. Ahora ya puedo ser diácono en la iglesia. No, y es una realidad. Suena risible, hermanos, pero es la triste realidad. Y tiene que inventarse su propio, porque si suena igual que el del otro, entonces hacemos competencia y como que la cosa no va. Sean honestos. Sean honestos. ¿Lo inventaron? ¿Le siguieron la corriente al que estaba allí? Puesto que otros, a fin de ganar el aprecio y la estima de sus correligionarios, inventan pues sus propios monosílabos y bisílabos para que los tengan como espirituales. Pero cuando se les cuestiona sobre la genuinidad de sus balbuceos y si saben lo que dijeron, los que son honestos dicen, la verdad es que pues le seguí la corriente. Es que ya no soporto esto, yo ya no quiero seguir así, no quiero que me sigan tratando de esta forma. Yo le seguí la corriente. Y bueno, sí hay quienes dicen que con cierta osadía que no es necesario que se les entienda, y aún añaden que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. ¿Enseña esto la Escritura? ¿Que las lenguas son de beneficio personal? La respuesta es no, hermanos. Voy a tratar de ahorrar un poco de tiempo, no les voy a leer toda la porción. Primero los Corintios 14, voy a leer solo desde el 1 hasta el 4 para que encontremos esta ocasión en que la Escritura habla de esto. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Ahí está. Hermanos, ya nos agarraron ahora sí. No, en realidad la Escritura
de ninguna forma está enseñando esto. Como en todo pasaje de la Escritura, 1 Corintios 14 debe interpretarse de acuerdo a su contexto y tema central que lleva como mensaje. Y siendo los capítulos 12, 13 y 14 parte del mismo cuerpo de argumentación reprensiva que lleva el tema central, el amor que edifica, debemos comprender que el capítulo 14 no ha cambiado de tema. Sigue argumentando acerca de la edificación de la iglesia. Esto es, toda esta porción está hablando sobre la edificación de la iglesia. En el capítulo se repiten 7 veces la palabra edificación. En el versículo 3, 2 veces en el verso 4, en el versículo 5, en el versículo 12, en el versículo 17 y en el versículo 26. Así que el mensaje de 1 Corintios 14 no se centra en las lenguas, como les decía, sino cómo éstas, fuera del orden y del diseño bíblico, no edifican. Ese es el mensaje de este capítulo. Y ya que estos versículos no son una exposición doctrinal positiva, sino una reprensión por las malas prácticas en cuanto a las lenguas que no están cumpliendo su propósito edificante en la iglesia de Corinto, debemos entender que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. No es un mandamiento, no es una enseñanza positiva, sino una mala práctica señalada. Entonces, el apóstol no está enseñando y le está diciendo, a ver hermanos, miren, ahorita les voy a dar una cátedra sobre las lenguas, esto es así. No, el apóstol está reprendiendo desde el capítulo 12 en adelante. De tal forma que cuando dice el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, no es una afirmación positiva, una enseñanza, sino es, hermanos, una reprensión. Es una mala práctica señalada y está diciendo, lo que está pasando entre ustedes es que el que habla en lenguas solo se edifica. O sea, debiendo edificar a toda la iglesia, habiendo alguien que interprete, pues como no hay nadie que interprete, pues solo se edifica. ¿Me estoy explicando? Es como si dijese, ¿quién más va a resultar edificado si no se traducen las lenguas, sino solo él? Solo el que las está hablando. Lo mismo sucede con la frase, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. No está diciendo, aprendan esta realidad, el que habla en lenguas le está hablando a Dios. No, está criticando el apóstol esta conducta. Y es como si dijese, ¿quién más le va a entender sino solo Dios, que conoce todos los idiomas? Por eso dice a continuación, pues nadie le entiende. Pues nadie más que no sea Dios le entiende. Por eso es como que si solo estuviera hablándole a Dios, pues Él es el único que le va a entender. Bien, no tengo más tiempo para argumentar sobre esto. Pero en esta misma nota son el resto de los argumentos que el apóstol Pablo esgrime en los versículos 6 al 19 y 27 al 28, donde el apóstol busca corregir la deficiencia que había en la iglesia de Corinto con respecto al hablar las lenguas sin interpretarlas, y con ello buscaba mover a la iglesia que prefiriera y ejerciera aquellos dones que resultaran para edificación de la iglesia. Dice el verso 13, por lo cual el que habla lengua extraña pide en oración interpretarla. Y es aquí donde lanzamos un nuevo desafío a nuestros amigos carismáticos y pentecostales, a que no solo prueben que sus lenguas o las lenguas que practican en sus congregaciones son lenguas reales, inteligibles, sino que aún más prueben que éstas edifican a la iglesia como el apóstol lo ordenó.
Pero volviendo a la honestidad, si eres lo suficientemente honesto con Dios y contigo mismo, reconocerás que una característica sobresaliente de estas experiencias es la ausencia de la mente y la sobreestimulación de las emociones en la búsqueda de un estado extático. Reconocerás que tú mismo tuviste que hacer a un lado tu mente y deshacerte de tus razonamientos a fin de alcanzar lo que ellos te dijeron que era una experiencia espiritual. Y de hecho, cuando estaban ahí todos en bola poniéndole las manos, le decían eso, ¿no? No pienses, no lo pienses, siéntelo. ¿Sí o no? Voy sobre el final. El último punto, el cese de estas lenguas. Primero a los Corintios, capítulo 14, versículo 20 al 22, dice de la siguiente manera: Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Así que, en primer lugar, si las lenguas llevaban el propósito de ser señal a los judíos, como vimos hace un momento, de su exclusión, siendo pues uno de estos propósitos ser señal a los judíos incrédulos, cumplió su propósito y su función. Y como el resto de las señales y de los símbolos, una vez habiendo cumplido su función, no son más necesarios. Vimos hace un momento que su propósito era ser por señal. La señal es dada, se anuncia, se cumple y se acabó. ¿O cuántos de ustedes siguen viendo la estrella de Belén allí en lo alto anunciando el nacimiento de Cristo? No, esa era una señal que estaba anunciando a aquellos hombres que allí era donde estaba el pesebre, pero una vez dieron con el pesebre y desapareció la estrella. ¿O no sigue allí? ¿O sí? No, la señal cumple su propósito y se terminó. ¿O acaso la burra de Balaam siguió hablando hasta que se murió? No, acuérdense que la burra de Balaam habló para impedir, dice el apóstol, la locura del profeta, para detenerlo. ¿Y de allí qué? ¿Siguió hablando? No, cumplió su propósito, advirtió lo que tenía que advertir y se terminó. Dios no desperdicia en este caso. Alguien dijo, es una economía divina. Asimismo, los ritos en el antiguo pacto se cumplieron su propósito, señalaron la obra de Cristo y se terminaron, hermanos. La verdad que señalaba las lenguas se selló. Y prueba de ello es la destrucción del templo de Jerusalén, poniendo así las figuras y los símbolos de la economía veterotestamentaria en desuso, lo que hace ahora innecesario este don para seguir anunciando lo que ya desde hace milenios quedó vindicado. No debemos dejar de notar que en las 3 ocasiones en las que en el libro de los Hechos se narra la experiencia de las lenguas, hay judíos presentes, judíos incrédulos. Asimismo, el silencio de la Escritura de las lenguas en la iglesia de Antioquía y de las demás iglesias gentiles, hermanos, son una evidencia de que este don
ya no siguió vigente. Así que, como señala a los judíos, cumplió ya su propósito y no hay más necesidad de este don. En segundo lugar, si era para ser de edificación en la iglesia, mientras que la interpretación de las lenguas traía un mensaje inteligible para edificación de la iglesia y este cumplía su objetivo, una vez que la revelación que traían estas lenguas y profecías se completó, se selló la escritura. Y este don dejó de ser necesario y vigente para la iglesia. Aún, si este don se ejerciera de forma bíblica, necesitamos aún la revelación que ésta traía cuando se traducían las lenguas. Digamos que este don continuara vigente. Si su propósito era edificar la iglesia con un mensaje que bendijera a los hermanos, necesitamos todavía estos mensajes cuando tenemos la inerrante palabra de Dios. ¿No tenemos ya la palabra profética más permanente a la cual hacemos bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro? Si tenemos ya la revelación completa de la perfecta voluntad de Dios para nosotros en la infalible e inerrante palabra de Dios, con la que recibimos alimento y constante edificación, necesitamos más palabra para edificarnos proviniendo de otras fuentes diferentes a la Escritura. Siendo que segunda a Timoteo 3:16 y 17 nos enseñan que la Escritura ya está cumpliendo la labor de edificar la iglesia, el don de lenguas, entonces ya no es más necesario. Y por último, el último argumento que quiero darles con respecto al cese del don de lenguas es el silencio de la Escritura como evidencia y la cronología bíblica. El elocuente silencio del resto de los otros 25 libros y cartas del Nuevo Testamento no solo nos revelan lo discrecional del uso de las lenguas, sino que aún más nos dejan entrever que durante un importante periodo de la inspiración de la Escritura, las lenguas dejaron de ser un tema en la iglesia. Esto es que, hermanos, como ya dijimos, las lenguas solamente se mencionan en 2 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Esto ya nos debe de dar una estadística, esto ya nos debe de dejar un mensaje. Pero además de eso, cuando la revelación estaba siendo, la inspiración de Dios estaba siendo dada para que se cerrara y se plasmara en la Escritura, aún, hermanos, este don no duró todo ese periodo hasta que el último de los escritores inspirados escribió la última de las letras la última de sus cartas. Esto es que de cierto periodo hasta el final de la revelación, las lenguas incluso ya estaban ausentes. Debe darnos un claro mensaje que solo 2 de los 27 libros y cartas del Nuevo Testamento hablen del tema de hablar en otros idiomas. Ni Romanos habla una sola palabra con respecto al tema de las lenguas, ni segunda a los Corintios, ni Gálatas. Busquen todo Efesios, busquen en Filipenses, busquen en Colosenses, busquen en las cartas pastorales donde el apóstol Pablo está tratando de instruir a sus ayudadores
para que ellos a su vez instruyan a la iglesia, y no encontramos el tema de las lenguas. Debemos notar que ya en la segunda carta a los Corintios el tema de las lenguas brilla por su ausencia. ¿Se habían puesto a meditar en eso? Primero a los Corintios, como les decía, es el caballo de batalla para muchos en el tema de las lenguas. Pero segunda a los Corintios no habla más de este tema. 21 veces se mencionan la palabra lenguas en primera a los Corintios. ¿Y saben cuántas veces se menciona en segunda a los Corintios? 0. 0 veces. Del hecho de que la segunda carta a los Corintios ya no se menciona en absoluto el tema de las lenguas, podemos inferir que probablemente fue el periodo de tiempo entre la primera y la segunda carta a los Corintios, cuando el don de lenguas, muy probablemente también el de sanidades, cesó. Pues la última referencia bíblica cronológica que tenemos de la experiencia del don de lenguas data de la época de la labor del apóstol Pablo en Éfeso, en Hechos capítulo 19, versículo 1 al 6. Esta es la última vez que cronológicamente hablando en la Escritura se mencionan las lenguas. Los eruditos estiman que el apóstol Pablo estuvo en Éfeso por espacio aproximadamente de 3 años. Entre el año 54 y 55 sitúan más o menos la estadía del apóstol Pablo en Éfeso. Y es precisamente desde Éfeso, en el año 55 después de Cristo, cuando escribe su primera carta a los Corintios, dejando así el último testimonio de la existencia del don de las lenguas. El apóstol Pablo escribió entre los años 56 y 57 su segunda epístola a los Corintios y Romanos, en ninguna de las cuales se menciona en absoluto el don de lenguas. Esto es, a partir de que por allá de estas fechas del año 54 a 55 que escribió primero a los Corintios, y el lapso de aproximadamente 2 años que hubo donde ya no menciona en la segunda carta a los Corintios el tema de las lenguas, de allí en adelante no vuelve a mencionar el tema en ninguna de las cartas cronológicamente hablando. Así que, estimados amigos y hermanos que me escuchan, como hemos visto, el don de lenguas no solo era algo muy distinto a lo que vemos hoy en día, a lo que se practica hoy en día, sino que llevaba propósitos que ahora no se cumplen. Y aún más, según el testimonio de la Escritura, este don ha cesado ya. Así que ya no hay razón para seguir tolerando, respaldando o practicando estas cosas. Si eres 100% sincero con Dios y contigo mismo, tú mismo reconocerás que, aunque dijiste haber experimentado tales cosas, tú les diste por su lado, tú les seguiste el juego, te dejaste llevar e inventaste esos sonidos que luego llamaron lenguas. Pero debes entender que con todas estas prácticas no solo estás siendo incongruente con la fe histórica y faltando a la verdad, sino que estás yendo en contra del testimonio infalible de la suficiente e inerrante Escritura.